Muy buenos días, tenga usted. Hoy 21 de marzo es un día agradable, ¿verdad? Pues de hecho debemos considerar dos acontecimientos muy importantes. El natalicio de Benito Juárez García, era Benito Pablo Juárez García, y pues es un héroe nacional, ¿verdad? Al cual le debemos pues bastante los mexicanos para que pues usted lo recuerde y de alguna forma le hagamos mérito a este personaje. Sobre todo porque pues siendo originario de un lugar como Oaxaca, ¿verdad? Un estado en donde pues la sencillez, la humildad de la gente que vive allá, porque tenemos el gusto de tener familia, pues es muy agradable, es una gente muy positiva. Debo decirle a usted que es el segundo estado con más biodiversidad del país, fíjese, después de Chiapas. Por ahí le sigue Veracruz. Entonces, pues sea bien el recordatorio, ¿verdad? Y la otra, bueno, siempre la celebración de la entrada, decimos, de la primavera, es en estas fechas, ¿verdad? Pero se considera el 21 de marzo. Vienen días agradables en cuanto a la temperatura, el clima, para que usted lo disfrute con su familia. No obstante, pues esa problemática que tenemos, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Aquí no, ya no es exclusivo de un país, es de todo el mundo con el coronavirus para que, bueno, sobre todo obedezcamos las indicaciones de los expertos, ¿verdad? De las instituciones que pues nos dan una guía para cómo eh, mitigar, diría yo, o prevenirnos, ¿verdad? De esta enfermedad que pues nos ha entorpecido nuestros menesteres, ¿verdad? A todo el mundo. Aquí no podemos hablar de un solo país. Obviamente algunos más que a otros, pero esperemos que México salga adelante de esto y que no sea un obstáculo para que usted continúe con sus metas, con sus objetivos, con sus ideales, que los alumnos que están, vamos a llamarle receso, no son propiamente vacaciones. Es muy importante este término porque comprendiendo la situación, pues no es momento pues de irnos a pasear cuando hay bastantes personas, ¿verdad? Eh, Porque pues usted sabe, ¿verdad? Y lo habrá escuchado, ¿verdad? El contagio pues es rápido y, 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 pues hay que evitarlo a toda costa, ¿verdad? Y siguiendo las reglas, las normas que nos da la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Todas estas instancias pues nos dan indicaciones de qué hacer y pues son sencillas, pero lo importante aquí es aplicarlas, ¿verdad? Si está usted con su familia, son numerosos, bueno, ya sabe qué comportamiento debemos tener, el lavado frecuente de las manos, si usa cubrebocas, pues hay que saberlo usar, ¿verdad? Si aquel cubrebocas usted lo manipula demasiado o se lo quita un tiempo y quiere volvérselo a instalar, pues ya no se debe hacer eso, ¿verdad? El cubrebocas cumple su función y no es permanente. Entonces es importante conocer pues esta normativa, ¿verdad? Para que estemos menos propensos a la agresión de este virus, ¿verdad? Que pues ha traído a Italia, ¿verdad? No se diga a, a Corea del Sur, a Estados Unidos, China, pues todos sabemos que ya está en una fase importante, ¿verdad? Porque está saliendo de la problemática, fíjese. Y Cuba pues tiene lo suyo, ha ido a apoyar a China. Ahora Cuba van hacia Italia, si no es que ya llegaron junto con los médicos chinos, enfermeras, pues a auxiliar, ¿verdad? A ese país y quizá de ahí se pasen a otro, ¿verdad? Pues para que tengamos menos decesos. Esa es la idea, ¿no? Seguramente. Bien, le traigo a usted varios temas, pero uno de ellos que en una ocasión toqué fue lo de algunas especies
que se consideran raras a nivel mundial, vamos a referirnos a una plantita y que por ser única en el mundo, pues la ubican como una especie rara, así se le llama cuando son dos o tres individuos, no son una multitud, y obviamente endémica, ¿verdad? Endémica de México y sobre todo de Chiapas. Ahí es donde encontraron esta plantita de la que le voy a platicar. Su nombre científico es la Candonia schismatica, ¿verdad? Seguramente el nombre se debió a un grupo étnico que está en aquella región, que son los lacandones, ¿verdad? Los lacandones de Chiapas. Así como Chihuahua tiene sus cuatro grupos étnicos, entre ellos los rarámuri, a los que les decimos tarahumaras. Pues allá en Chiapas están los lacandones y otros grupos, ¿verdad? Seguramente que están en aquella parte, pero en este caso le dieron el nombre pues en honor a este grupo étnico, ¿verdad? La Candonia schismática. Y es un hallazgo que cuando se encuentra la plantita llamó la atención al mundo científico. Fíjese, ahorita le voy a decir a usted por qué llamó la atención. Siendo una planta muy pequeña, ¿verdad? Sin mucho alcanzará los 2 o 3 centímetros de alto y tiene características físicas muy diferentes, fíjese, a las plantas que usted y yo conocemos. Y pues eso fijó la atención de los investigadores, sobre todo los evolucionistas, claro, los botánicos, ¿verdad? Del mundo. Y pues ha tenido fama esta plantita, ¿verdad? La han estado cuidando bastante para que pues no se desaparezca, ¿verdad? Para que continúe su reproducción. Y pues seguramente allá a estas alturas ya deben tener varios individuos en aquella zona. Pues valga la pena estudiarla, ¿verdad? A ver por qué es diferente a muchas flores, ¿verdad? A muchas plantas del mundo, ¿verdad? Dice aquí el hallazgo en Chiapas de esta flor con forma de estrella. Le voy a mostrar a usted una imagen. Fue en 1987. Marcó un hito en la historia de la evolución. Dirá usted, bueno, ya hace tiempo, sí, hace un tiempo, pero en esto de la biología, de la botánica, de la evolución, pues es un tiempo muy corto, ¿verdad? Del 87 a la fecha. No son muchos años en esas disciplinas. Y por ende, bueno, es bueno platicar de esta planta porque cada día se le encuentra alguna particularidad especial, fíjese. Entonces, le voy a mostrar a usted una imagen, luego le muestro otra en donde se ve más clara lo que es la flor. Y es una plantita pequeña, pequeña. Ahí está, ahí la tiene usted. De color cristalino. Haga de cuenta un vidrio, ¿verdad? Para explicarme mejor. Y dice aquí, rareza de hábitat. Se desarrolla en suelos de turberas tropicales con humedad extrema, claro, porque Chiapas es un lugar, un estado en donde llueve bastante, es una precipitación, pues no se compara con muchos estados de la República, ¿verdad? Debe estar en lugar de sombra o la encontraron en lugar sombrío en áreas de inundaciones durante buena parte del año. Y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los investigadores de esta institución fueron los que la localizaron, dice aquí el artículo. Este artículo trae fecha 21 de diciembre del 2018, ¿verdad? Pero como le comento, esto de las fechas en estas disciplinas, pues es muy corto el tiempo, ¿verdad? Entre las flores más raras y enigmáticas del mundo, sí, enigmáticas porque al ser una especie rara, también tiene mística, ¿verdad? No sé, no crea que ya se sabe todo lo que de ella, ¿verdad? Hay todavía propiedades o características que no se han, digamos, demostrado o experimentado y por ende sigue siendo un enigma, ¿verdad? Sobresale la Lacandonia schismática, endémica a México y única por el conjunto de singularidades que reúne.
genera las más audaces hipótesis y el mayor interés científico porque marca un hito en la historia de la evolución. Más adelante va usted a saber por qué dice esto los autores. Diminuta estrella de aproximadamente 4 milímetros, se ha de imaginar usted lo pequeño, ¿verdad?, de la flor. Cada una de 6 tépalos, que es el conjunto el pétalo y el cáliz. En su conjunto se le llama tépalos en botánica, ¿verdad? El cáliz, bueno, como su nombre lo indica, tiene una forma de copa, esa estructura. Y dentro de ella va siempre los pétalos. A este conjunto se le llama, pues, tépalos. Dice, es el descubrimiento más importante del siglo XX en botánica, ya que es una planta de características nunca vistas que posee entre sus particularidades lo siguiente. Rareza biogeográfica. Crece en un área sumamente restringida. O sea, es un área donde no hay pues acceso fácil. Dice rareza de hábitat. Se desarrolla en suelos de turberas tropicales, con humedad extrema, con sombra, como lo comentábamos, en áreas de inundaciones durante buena parte del año de esta región. Rareza demográfica, de una bajísima variación genética y escasa densidad, o sea, densidad se refiere a la población, son muy pocas, ¿verdad?, los individuos que encontraron. Y le decía, seguramente ya a estas alturas ya se reprodujo, ¿verdad?, ya hay más individuos. Dice aquí, cada flor posee ambos sexos, a esto se le llama hermafrodita, ¿verdad? Tiene tanto el masculino como el femenino en la misma flor. Tanto los órganos femeninos como los masculinos aparecen en el centro, lo que permite una autofecundación, con polinización y fertilización dentro del botón floral antes de su apertura, ¿verdad? Sus flores aparecen entre noviembre y diciembre. Es una planta saprófita, significa que vive sobre otras, puede vivir sobre otras plantas o en los troncos de otras especies. Se alimenta de materia orgánica en descomposición. Escuche usted eso, es bien importante porque siempre se nos había dicho que los que se alimentan de materia orgánica, bueno, son los hongos, ¿verdad? Hablando del reino del fungi, ¿verdad? Son los hongos. Bueno, ahora resulta que una planta se está alimentando de esta materia orgánica, fíjese. Ya empieza usted a considerar las diferencias en cuanto a una planta común, ¿verdad? Dice, tiene unas finas raíces filamentosas asociadas a hongos que facilitan su nutrición, pero que no ha sido posible aislar el hongo para cultivarla en algún invernadero. Quizá a estas alturas, ¿verdad?, del 2020 ya hayan encontrado pues, qué clase de hongos son. Normalmente a los hongos que viven en las raíces de las plantas se les llama micorrizas, ¿verdad? En este caso, dice el artículo, no saben de qué hongo se trata. Y pues van a seguir investigando este hongo, ¿verdad? Es de color blanquecino y transparente porque carece de clorofila. Otro detalle de la evolución. Entonces, ¿cómo le podemos llamar planta? Si nuestros maestros siempre nos decían que las plantas tienen clorofila, ¿verdad?, que tienen raíces y que succionan elementos químicos, ¿verdad?, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio y otros. Y en este caso, bueno, vive de materia orgánica. Al no tener clorofila, pues todo indica que es un hongo, ¿verdad? Pues no es así. Por eso llama la atención, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y la evolución dónde quedó? Fíjese. Muy interesante esto. Carece de hojas y es de tallo filamentoso delgado. Otro detalle, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues si siempre nos decían que las plantas tienen hojas por donde se realiza la fotosíntesis, fíjese. Bueno, aquí no hay estos órganos. Crece en ramas de aproximadamente 4 centímetros de largo que hacen zigzag y contienen hasta 13 florecillas colocadas en espiral.
Se le atribuye un ancestro que se distribuía en toda la selva lacandona. Se llamaba, el nombre técnico es Triuris brevistilis o Triuris brevistilis, el cual sufrió una mutación. Eso se considera también porque cuando se dio cuenta la ciencia de esta plantita, creyeron efectivamente que era una mutación, ¿verdad? Algún cambio que sufrió un gene y que por obvias razones da otro tipo de flor, otro tipo de características físicas, ¿verdad? Pues no, parece ser que no fue así, fíjese. La Canonia schismática abrió espacio a una nueva familia vegetal. O sea, claro, los taxónomos son los que clasifican las plantas y los animales. Le ubicaron otra familia porque no cabía en ninguna otra de las que ya existían y le denominaron la Canoniaceae, es la familia de esta planta. Su descubrimiento en un restringido territorio chiapaneco fue en 1987, mientras se desarrollaba una expedición botánica para levantamiento de flora en Mesoamérica. Representó un hito para la ciencia mundial que en medio siglo no registraba descubrimiento botánico alguno. O sea, pasaron 50 años, fíjese, para poder descubrir algo nuevo. Y descubren esta planta, ¿verdad? Y fíjese dónde, en Chiapas. Incluso los campesinos de la región la desconocían y el área de hallazgo se encontraron otras especies que tampoco se sabía que existieran en México. O sea que fueron otras especies de, no sé cómo llamarles, serían plantas también. Pueden ser plantas normales, pero que no se habían descubierto, ¿verdad? Habría que escudriñar más qué tipo de plantas eran esas, ¿verdad? Más tarde se le ha visto en crucero Corozal, el Corozal, Ojo de Agua de San Javier, Laguna Carranza, Laguna Miramar y Río La Canja. Son otros lugares pues que hay en esta región. La fuente de este artículo es la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, CONABIO por sus siglas, y claro, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estas dos instituciones redactaron este artículo, ¿verdad? Y es del 2009. La Canonia schismática, así dice el artículo. Fichas de especies mexicanas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y ya vienen los compiladores, seguramente científicos o científicas. Es Elizabeth Torres Baena y revisado por Carlos Galindo Leal en marzo del 2010. Le voy a mostrar otra imagen ya un poco más grande, específicamente de la flor. Y sí, efectivamente tiene la forma de una estrella. Ahí la tiene usted. Una estrella muy pequeña, ¿verdad? Viene aquí la clasificación, ¿verdad? Viene el reino, la ubicaron como planta. Aquí está muy interesante esto. Viene también la división, la clase, subclase, orden. Son digamos, niveles, ¿verdad? O categorías que se hacen para cuando se clasifica cualquier especie, ¿verdad? La familia, pues ya dijimos que es nueva, la Candoniaceae. Viene el género la Candonia y especie la Candonia schismática. Dice aquí, es angiosperma. Cuando usted escuche esta palabra significa que las semillas están encerradas. Eso significa angiosperma, ¿verdad? Lo contrario es la gimnosperma. Aquí se refiere a los pinos, ¿verdad? Los pinos tienen sus semillas fuera, ¿verdad? Bien. Dice aquí, hasta hace poco comprendía una sola especie originaria de México y endémica de la selva lacandona en el estado mexicano de Chiapas.
Fue descubierta en 1987, como lo habíamos indicado, como parte de una expedición botánica para el levantamiento de flora de Mesoamérica. Y claro, repite aquí, fue un hito a nivel mundial, ¿verdad? No solamente para México. Dice, es una especie estrechamente relacionada a una familia, Triurudaceae, ese es el nombre técnico de la familia, por sus características semejantes. Sin embargo, difiere por poseer los estambres en el centro de la flor. Generalmente las flores, los estambres no los tienen en el centro. Observe usted una flor. Los estambres generalmente están alrededor de lo que es el pistilo, que es el femenino, ¿verdad? El pistilo es lo que está en el centro, ¿verdad? Y en la puntita del pistilo está el estigma, que es la que da el néctar, ¿verdad? Los estambres es el órgano masculino, es de donde proviene el polen, ¿verdad? Y el pistilo es el femenino, que está en el centro, en donde le decía, termina en el estigma, que es de donde emana el néctar, que obviamente persiguen mucho los insectos, ¿verdad? La coliflor, no solamente los insectos, los murciélagos, ¿verdad? Y se alimentan de ese néctar e indirectamente polinizan a las flores. Esta sería una flor, según la evolución, pues máxima. Sin embargo, esta planta de la que le estoy hablando, pues resulta de que los órganos reproductores los tiene en el centro, está el masculino, fíjese, y alrededor está el femenino. Y este detalle, que parece muy simple, pues llama la atención al mundo de la evolución, porque los tiene, digamos, colocados en diferente forma. Amén de que no tiene clorofila. Entonces, ¿cómo llamarle planta a este ente, no? No tiene hojas, y vive de materia orgánica. Y todas estas características que estoy mencionando dan a entender que es un hongo y no es tal, ¿verdad? Le voy a dar más detalles, voy a hablar un poco de la descripción, que es lo que hemos estado comentando prácticamente, la distribución en México, en donde se encuentra el hábitat. El hábitat, por los tipos de vegetación, la alimentación, cómo adquiere ella sus insumos para sobrevivir, la floración, algo de cultura, reproducción, iniciativas de conservación. Claro, es muy importante, ¿verdad? Siendo una planta rara y con estas características, pues es importante cuidarla mucho, ¿verdad? Para que pues no le vaya a suceder algo. Y las fuentes de donde se obtuvo esta información. En cuanto a la descripción, pues es una hierba muy pequeña. Mide 9 centímetros de alto a lo máximo. Pero normalmente la encontraron cuando medía prácticamente 2 centímetros, fíjese, de alto. Casi invisible al ojo no entrenado, claro, por eso no la habían visto, ¿verdad? Por lo pequeño. Y pues este hallazgo fue muy interesante. Carece totalmente de clorofila, por lo que su color es blanquecino y transparente. ¿Está usted y yo viendo un vidrio? Dice, carece de hojas verdaderas. A este se le llama áfila en botánica, no tiene hojas. Su tallo es filamentoso y delgado, mide 5 centímetros de largo por 0.5 milímetros de ancho. Son detalles de medición, ¿verdad?, que hacen los investigadores. Sus flores son diminutas, muy pequeñas, carecen en una rama de forma de zigzag, inflorescencia como de 4 centímetros de largo. Esta inflorescencia, esto quiere decir que son varias florecillas, ¿verdad? Un conjunto de flores. Puede contener hasta 13 flores arregladas en espiral. Cada flor es una diminuta estrella, casi perfecta, de 4 milímetros. Cada una tiene 6 tépalos. Decíamos que el término tépalo se refiere precisamente a las flores
Y al no tener hojas, pues llama la atención. Bueno, entonces, ¿cómo sobrevive? ¿Qué fisiología tiene? Más adelante vamos a verlo, ¿eh? Posee los dos sexos en una misma flor. Eh, eh, Normalmente a esto le llamamos hermafroditismo, ¿verdad? Porque tiene los dos sexos. Y esto es muy común, ¿verdad? En muchas plantas que usted conoce. El frijol, por ejemplo, ¿verdad? Es una planta hermafrodita, ¿verdad? Hacia el interior de la flor, en el centro, se encuentran de 60 a 80 órganos femeninos, llamados carpelos, en forma de vello, cada uno de los cuales posee un solo óvulo basal. Claro, porque si hay fecundación tiene que estar presente el óvulo. Los órganos masculinos son 3 estambres y se desarrollan en el centro de la flor, lo que le decía hace un momento, ¿verdad? Que están en el centro, cosa que no es común o aspecto que no es común en las demás flores. Los estambres son casi sesiles, se refiere a que están sentados, no hay otra estructura intermedia. Se adhieren al disco por filamentos muy cortos. Sus anteras, la antera viene siendo la punta del estambre, es donde están precisamente los granos de polen. De ahí emergen para llegar al estigma, que es donde se fecunda la flor. Dice, sus anteras tienen 2 lóculos y se abren por líneas longitudinales hacia el centro de la flor. Los granos maduros de polen tienen 3 células. Bueno, los lóculos se refieren haga de cuenta que hay apartados en esa antera del estambre, ¿verdad? Son apartados y en cada uno de ellos están los granos de polen, ¿verdad? Claro, esto es un proceso, para explicarlo, se tendrían algunos programas, ¿eh? No crea que es así tan sencillo, pero a grosso modo eso es. Dice, el fruto consiste en cápsulas ovoides en forma de huevo, llamados aquenios, milimétricos, de 0.6 milímetros de largo por 0.3 de ancho. El estilo es persistente y ligeramente esponjosos. La semilla mide 0.5 milímetros y 0.25 milímetros de ancho y es parda oscura. Es muy minucioso. Si de por sí la plantita es pequeña, imagínense usted, pues tienen los investigadores que lograr adquirir alguno de estos órganos o partes de ellos, pues con pinzas, ¿no? ¿Qué distribución tiene? Se cree que se originó de un ancestro común de la planta Triuris brevistilis. El ancestro habitaba todo el territorio de la selva lacandona en épocas con clima más frío. Este ancestro sufrió una mutación, es lo que dicen los investigadores, ¿verdad? Y al cambiar la temperatura, las plantas originales desaparecieron, dejando a los descendientes de tierras altas, y en las partes bajas dejaron a la candonia. Distribución en México. Vive exclusivamente en el país, por eso se llama endémica, ¿verdad? Inicialmente se descubrió en una sola localidad de Chiapas. Posteriormente, en sucesivas exploraciones, se encontró en otras partes, en otras 5 localidades, sumando 6 sitios, y son los siguientes: Crucero Corozal, El Corozal, Ojo de Agua de San Javier, Laguna Carranza, Laguna Miramar y Río La Canja, ¿verdad? Son estas partes que le mencioné hace un momento, pero es importante repetirlas, ¿verdad? Porque no solamente pues, fue encontrada en una región, ya la vieron en otras, y esto va bien para el estado de Chiapas, ¿verdad? Hábitat. Se encuentra muy restringida en pocas localidades y en escasa densidad, o sea, hay pocas plantas. En la localidad tipo se reportaba que se dice que crece en pequeños grupos en una superficie no mayor a 2 hectáreas. Pues es una superficie muy pequeña, hablando de grandes territorios o extensiones, ¿verdad?
Habita en altitudes bajas de 180 a 350 metros sobre el nivel del mar y temperaturas cálidas de 24 grados centígrados. Por su parte, Triuris habita en altitudes mayores y es a menor temperatura. Las altitudes son de 1000 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas son a 16 grados centígrados. Esta Triuris es otra especie que se considera derivó de ella la Cannonia schismatica, ¿verdad? Por eso se habla de una mutación. Hábitat por tipos de vegetación. Solo se conoce de la localidad tipo en selva alta, subperennifolia, inundable de Bari. Es una especie de planta. Con otra planta y una palmera llamada escoba. En el área de la localidad donde fue descubierta se descubrieron también muchas especies que no se sabía de su existencia en México. Fíjese, habría que ver, y dice uno, ¿por qué aquí los investigadores no mencionan qué otras especies, ¿verdad? ¿No? Pues eso le dejan tarea al que está leyendo eso, ¿verdad? A ver qué otras especies hay, sería muy interesante saber cuáles fueron. El microhábitat de la especie es una turbera tropical con humedad extrema, sujeta a inundaciones en una buena parte del año, con sombra y con poca oscilación de la temperatura. O sea que pues tiene una temperatura constante, se dice que 25 grados centígrados, no debe variar, será de 20 a 25, ¿verdad? A 21, 22 grados centígrados. Alimentación. Se alimenta de materia orgánica en descomposición, por lo que se le considera saprófita. O sea, vive de otras plantas, de otros troncos, ya en descomposición seguramente. Sus raíces se encuentran asociadas a un hongo del cual se desconoce la identidad. Va a ser muy interesante cuando, si no es que ya se hizo, ¿verdad? Se descubra este hongo, ¿verdad? Que recuerde que cuando hay esta asociación, se le llama normalmente simbiosis. Y estas asociaciones, hablando de simbiosis, tienen la característica de que las dos se ayudan, ¿verdad? La floración dice aquí que florece todo el año en condiciones de humedad, si son adecuadas. Las flores son especialmente abundantes en noviembre y diciembre, después de la temporada de lluvias. En cuanto a la reproducción, dice aquí que es muy interesante su reproducción. Es espectacular, dice el autor. La flor de la Cannonia schismatica rompe completamente con el patrón general de las plantas con flor. Este patrón consiste en órganos del perianto estériles, o sea, los pétalos y los sépalos, o dice, rodeando a los órganos reproductivos masculinos y estos a su vez rodeando al único o únicos órganos femeninos ubicados en el centro del disco. La candonia, en esta planta sucede un cambio de posición entre los órganos masculinos y femeninos. Este fenómeno es conocido como homeosis. Bien. Ahora dice aquí en el 78, otra llamada, tenemos otra llamada, ¿sí a sus órdenes? Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Bueno, Sí, a sus órdenes. ¿cómo está? Pues aquí, atendiendo Oiga, las llamadas sobre el coronavirus. pues mire, precisamente quería hacer un comentario sobre los múltiples, innumerables remedios que se proponen. Sí. Les recomiendo que tengan mucho respeto por la piel. La piel es un órgano sumamente delicado, Sí. al que no debe de ser expuesta, que no debe ser expuesto a los múltiples ideas y ocurrencias que hay acerca de diferentes sustancias. Mire usted, es tan grave que, por ejemplo, se untan de todo. Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina, Sí. se empezó a usar la piel,
la penicilina para infecciones superficiales. Ah, sí. Y, sí, inclusive había una medicina que se llamaba vitacilina que la hacía a base de penicilina. Sí, 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 efectivamente, Y sí. lo que ocurrió fue que la gente se sensibilizó a la penicilina. Oh, Imagínense nada más qué cosa tan grave. sí, claro. Y que produjo y que generó precisamente shocks anafilácticos muy serios Sí, 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 que hasta mataban a la gente así claro. por la aplicación intramuscular de la penicilina cuando era necesaria para problemas infecciosos algún órgano, ¿verdad? Sí. Índalas, etcétera. Mm, Afortunadamente le tocó, pues sigue siendo exquisitamente sensible a la penicilina eso sí, y lo acaba en un 2x3. correcto, sí. Pero es muy delicado, la piel es muy delicada y bueno, lo que ocurre es que al ponérsela, a ponerse las diferentes sustancias, no solamente crea, por ejemplo, sensibilidad a esas sustancias, la piel crea sensibilidad a esas sustancias, sino que puede incluso crear sensibilidad cruzada a otras sustancias Ah, sí, 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 sí. Eso sí y es entonces generar peligroso. cuadros de alergia que luego no se explican, pero Claro. pues si se piensa en la sensibilidad cruzada de una cosa a otra, pues No, entonces cuidado. sí explica uno y el caray, pues eso es lo que hace tan difícil al alergólogo, pues, Sí, claro. detectar y determinar cuál es la causa ¿Cuál es de el alérgeno? el alergeno que está actuando. Mm, Entonces yo les recomiendo que sean muy parcos en el uso de sustancias y de remedios para la piel, por claro. favor, Muy bien, muy y bien. menos cloro. Ahora, es bueno usar un jabón que sea pues, utilizado con dosis adecuadas de Claro. soja cáustica, etcétera, Mm, porque de tal manera que no se mezclen hacia otros lados. mm, Yo creo que verdaderamente eso es lo que conviene, ¿no? Usar el jabón que, como usted muy acertadamente dice, ataca la pared de los virus. sí. Los virus no son no tienen capacidad de supervivencia, ¿no? Mm, Entonces, con el jabón es más que suficiente. muy interesante su reiteración. Entonces, yo les recomiendo, mire, ahora las plantas, Sí. pues no son tan inocentes. No, 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 claro. A ver que alguien que pase por encima una ortiga en la planta, en la piel. No, oiga, deje usted la flor del rosa laurel, la más venenosa del mundo. Y Sí, es, aquí están señor. los camellones. Pero Sí. afortunadamente no le gusta mucho a las mascotas ni a muchos animales, y no, sería algo tremendo. No, los animales son muy inteligentes. Sí, 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 Fíjate, sí, estos sí sí. son inteligentes. No, no, tenemos a Mira, veces plantas que uno dice, ¿cómo es posible que esta planta teniendo estas características lo tenga alguien en el hogar? Como el piracanto, ¿verdad? Cuando es verde no lo consuma porque el cianuro está en potencia. exacto. Mm, A ver, el caprazo, incluso, eso causa una dermatitis de contacto tremenda. sí, la mala Y, mujer, oiga, por algo le dicen así. En cuanto la toca a usted, ronchas, decía mi mamá. Ya te salieron ronchas porque tocaste una mala mujer. Son nombres que se exacto, le dan a las plantas, ¿no? exacto. Entonces, esa es una recomendación, sinceramente. Y la otra es que sean también racionales en la frecuencia de lavado de manos, Sí, porque la piel mm, tiene una grasa sí, especial que permite tener una consistencia, humedad, una cualidad que le mm, permite ser una barrera importante contra los claro, gérmenes. claro.
Y entonces es más fácil que se produzca una infección a través de la piel cuando está desvitalizada a Mm, base de haber sido excesivamente lavada. claro, ¿Sí? claro. El exceso, Entonces, doctor, es negativo. Mm. me da gusto saludarle, doctor. Igualmente, gracias y qué bonito cerró el programa usted. Mucho gusto. Nos vemos el próximo sábado. Y al público Ándale, que nos escucha, ¿verdad? Cambiamos de horario, estamos de 8 a 10 para que nos sintonice, nos haga algún comentario, alguna pregunta. Y recuerde, pues entramos a la primavera y es momento de estar contentos, de estar con sus hijos. Dialogue con ellos, lea mucho con ellos, ¿verdad? Hay muchas lecturas, a ellos les agradan, lo que a ellos les guste leer, léalos con ellos, por favor. Nos vemos el próximo sábado.